Sí, doctora. Ya, entonces puedes empezar. Sí. Bien. En primer lugar, la bronquitis crónica es, bueno, un efecto del EPOC. Cuando hablamos de EPOC, hablamos no solo de bronquitis crónica, sino también podemos hablar de enfisema. En este caso podemos a- a indicar bronquitis crónica. La literatura lo define como la tos productiva persistente durante al menos 3 meses consecutivos, en al menos 2 años consecutivos. Eh, en primer lugar, en la bronquitis crónica vamos a determinar eh, dos capas importantes de las tres que va a conformar al bronquio. En este caso acá tenemos una lámina histológica de un bronquio segmentario, donde tienes epitelio respiratorio, que es el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, donde vamos a encontrar tres capas, ¿no? Tres zonas. eh, la zona mucosa, la zona submucosa y la zona adventicia, donde en la bronquitis crónica va a estar alterada la zona mucosa a nivel de las células caliciformes, pues la podemos ver de color blanco. ¿Okay? Y en la submucosa, en las glándulas mucosas, ¿no? La estoy señalando en este momento. En primer lugar, también debemos tener en cuenta la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo, ¿no? Generalmente el bronquio va a gozar de células caliciformes en su capa mucosa, mientras que el bronquiolo ya no cuenta con esas células caliciformes, ¿no? Ahí ya cuenta con otro tipo de células, como son las células reproductoras de las células claras, ¿no? Que más se centran en segregar sustancias y, bueno, van a dar pie a que se creen los cilios, ¿no? Para poder sacar los elementos extraños. Con respecto a la patogenia, yo lo he dividido en tres partes, en tres diferentes momentos, antes de iniciar la fisiopatología. Una es la hipersecreción de moco. La segunda causa puede ser la inflamación propiamente o una infección. En la secreción de moco tiene que ver con la hipertrofia de las glándulas mucosas, ¿no? Que están en la submucosa, ¿no? Y esto va a afectar a las vías aéreas superiores, la tráquea y los bronquios, ¿no? Mientras más secreción de moco haya, el organismo va a liberar interleucinas y histamina. La histamina es un potente vasoconstrictor que más adelante vamos a ver para qué, en qué momento va a ser digamos, aversivo, ¿no? Mientras más secreción de moco haya, bueno, probablemente va a ser por el incremento de las células caliciformes, ya que estas también van a secretar moco, ¿no? Las que están en la glándula mucosa. Esto va a afectar a los bronquiolos y menores de 3 centímetros y a los bronquios, generalmente en las vías aéreas eh, inferiores, ¿no? Y la causa más, digamos, que más implica con más incidencia en este tipo de patología es el humo del tabaco, los contaminantes. Es lo más común que se ve en nuestro medio. También cursa con un componente inflamatorio, con las células inflamatorias, las células autoinmunes, en este caso los neutrófilos, que tienen bastante elastasa, las vamos a indicar también. Los linfocitos y los macrófagos, que generalmente actúan, digamos, atrayendo, ¿no?, estas células inmunes por quimiotaxis, ¿no? Y van a proliferar bastante
eh, enzimas como la perforina y la elastasa propiamente dicha. Y la infección puede ser viral o bacteriana, la cual no va a desencadenar la bronquitis crónica, pero sí la va a mantener. Para esto debemos, bueno, yo les voy a comentar una hipótesis que se plantea, que es la hipótesis elastasa-antielastasa. Esta hipótesis la han planteado en los años 60, más o menos en el 63, por Laurel y Erickson, que manifiesta que hay un desequilibrio entre una antiproteasa o una antielastasa, que vendría a ser la alfa-1 antitripsina, que creo que la conocen, y la elastasa. En primer lugar, la elastasa, ¿qué es, no? La elastasa lo que hace es una proteasa que lo que va a hacer es desintegrar la elastina, que es el componente principal de las fibras elásticas, ¿no? De la matriz extracelular, las vías respiratorias, el parénquima pulmonar. Si nosotros no tenemos esta elastina o la destruimos, o se destruye por alguna razón, entonces nuestro pulmón va a colapsar, nuestras vías aéreas van a colapsar. Entonces, si hay más elastasa, hay menos elastina y por ende nuestro pulmón colapsa. Por eso es necesaria la antielastasa o la antitripsina 1, ¿no? La alfa-1 antitripsina. Entonces vamos a tener que tener en cuenta ello. Ahora vamos a ver la fisiopatología. Bien, como les mencionaba, generalmente la bronquitis crónica cursa con fumadores. Este humo del tabaco va a ser aversivo para nuestro epitelio y inmediatamente cuando el organismo siente que hay un estímulo aversivo, va a mandar a las defensas a tratar de neutralizarlos, ¿no? En este caso los macrófagos, ¿no? El sistema respiratorio. Estos macrófagos van a sintetizar metaloproteasas, van a sintetizar interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, los cuales van a atraer células inmunitarias, ¿no? Ya sean los linfocitos CD8 o los neutrófilos. En este caso, los linfocitos CD8 van a llegar con sus perforinas, mientras que los neutrófilos con su elastasa. Este momento, por ejemplo, acá se va a generar bastante elastasa. Entonces va a pasar el desequilibrio que les mencioné del antielastasa-elastasa. Acá en este caso tenemos más elastasa. Y si hay más elastasa, recuerdan que pasaba, se degrada más la elastina, ¿no? Y si se degrada más la elastina, entonces colapsa el pulmón. Entonces puede pasar por dos cosas, ¿no? O bien no sintetizamos alfa-1 antitripsina, o bien se genera mucha elastasa. En este caso se genera mucha elastasa, ¿no? En la bronquitis crónica, ¿no? Por esos neutrófilos, ¿no? que están abundantes. Ahora, ¿qué más pasa? Va en la zona de, bueno, en esta zona se llama la membrana basal, ¿no? Ya, aquí, por medio de los macrófagos, de los linfocitos CD8, incluso los fibroblastos que van a aumentar, van a hacer una serie de incremento de factor transformador de crecimiento beta. Ahora, ¿qué va a pasar con este factor transformador de crecimiento beta? Lo que va a hacer es hacer un remodelamiento de la estructura de la membrana basal y va a llenarlo de colágeno, ¿no? Va a ser como que ese tejido que está dañado lo va a cicatrizar y se va a dar como consecuencia una fibrosis, ¿no? en esos espacios dañados. Bueno, esto es por parte de estas células, ¿no?
Aparte también se va a generar el aumento de la secreción de moco para poder expectorar, digamos, las sustancias aversivas, ¿no? Y como hay mucho incremento de moco, entonces nuestras glándulas submucosas van a trabajar más y se van a hipertrofiar. Nuestras células caliciformes también van a trabajar más y se van a hipertrofiar. Entonces va a haber una hipertrofia de las glándulas submucosas y las células caliciformes. Ahora, este mecanismo nos va a indicar, ¿no?, la sintomatología del paciente, ¿no? Ya sea la tos, la expectoración, la disnea, ¿no? Y la disnea va a desencadenarse generalmente en la expiración. Esto es por lo siguiente. Acá tenemos dos luces un mismo bronquio, ¿no? Ahora, en una respiración normal, cuando la persona inspira, el bronquio, digamos, va a tener que, bueno, aparte de los músculos respiratorios, como el diafragma, etcétera, van a contraerse. Entonces, para que se expanda más el tórax, el, el, digamos, la luz del bronquio va a dilatarse. Esto es para que facilite el flujo de aire hacia los alvéolos, ¿no? Pero al momento de la expiración, cuando el diafragma se relaja y asciende, eh, de manera pasiva va a haber un incremento de la presión interna en los pulmones, ¿cierto? Entonces, este incremento de esta presión va a hacer que los bronquios se contraigan naturalmente. Esto es para facilitar la salida del aire, digamos, ¿no? Para que salga el aire. Ahora, ¿qué pasa en un bronquio, digamos, de un paciente con bronquitis crónica, ¿no? Igual, en expiración, acá vemos, ¿no?, que sus capas mucosas están más anchas, ¿no?, más grandes, más hipertrofiadas. El índice de Rey debe estar muy alto. Entonces, y todavía tiene un montón de moco que está tapando la luz y obliterando un poco, ¿no?, la salida o la entrada de aire. Entonces, en la expiración va a dilatarse igual, pero no va a dilatarse tanto como al inicio. Entonces, esto va digamos, a bloquear el flujo de aire, ¿no?, de oxígeno. Entonces va a entrar menos oxígeno, por ende el paciente va a tener hipoxia. Pero al momento de salir, ¿no?, por la presión positiva, ¿no?, que le expliqué, va a cerrarse naturalmente el bronquio, pero aparte se va a cerrar más porque tiene las capas hipertrofiadas, las glándulas hipertrofiadas, tiene moco. Entonces ya prácticamente casi como que se oblitera y no va a salir el CO2, pues, que queremos que salga. Entonces va a haber una hipercapnia, propio de la sintomatología del paciente. Entonces, al pasar estos eventos, recuerdan que les dije que la histamina se va a aumentar. Entonces, esta propia histamina la histamina es un vasoconstrictor. Entonces, entra menos oxígeno. La resistencia vascular periférica aumenta por la vasoconstricción, ¿no? Entonces, ahí puede haber probablemente, muy probablemente, puede haber síntomas hemodinámicos. La presión arterial va a alterarse, incluso puede haber una insuficiencia cardíaca. Entonces, con la hipoxia todavía, la hipoxia que entra menos oxígeno, ¿no?, la hipoxemia, el paciente va a tener una suerte de cianosis. Entonces, en este tipo de pacientes podemos no solo ver tos, expectoración y disnea, también podemos ver hipoxemia, podemos ver cianosis, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la fisiopatología, doctora, que les traje.
Gracias. Bien, han escuchado ustedes una interesante y excelente explicación de cómo se produce la disnea y la cianosis en el coco, ¿no? Después vamos a hacer un resumen. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién es el otro alumno que va a exponer? Sí, doctora, buenos días. Para continuar con la exposición voy a exponer Soy Flores Portocarrero Margarita. Muy bien. ¿Qué tema vas a exponer? La parte de diagnóstico de la bronquitis crónica. Continúa. Sí, estoy proyectando. Bien. Muy buenos días, doctora y compañeros. Continuando con la exposición, hablaré sobre el diagnóstico de la bronquitis crónica. En el diagnóstico de la bronquitis crónica se va a realizar mediante la historia clínica, es decir, mediante el cuadro clínico, esto por la tos y la expectoración durante más de 3 meses que va a presentar el paciente, ¿no? Al igual que vamos a tener pruebas que nos van a ayudar en el diagnóstico ante una sospecha de bronquitis crónica, como son las pruebas funcionales, las pruebas de laboratorio y las pruebas de imagen. Para ello, es importante poder identificar, ¿no?, a las manifestaciones clínicas que se van a dar. Bueno, vamos a tener a un paciente con tos, con expectoración, sibilancias, edema en los miembros inferiores y disnea. Para ello, en el examen físico, nos vamos a encontrar en la inspección a un paciente pícnico con una coloración cianótica, con edema, ¿no? Y en la palpación, esta aplexación disminuida, con una percusión en las, bueno, no, acá la sonoridad va a estar normal, y en la ocultación vamos a tener este murmullo disminuido con presencia de roncantes o sibilancias. Y bueno, ¿no? En cuanto a las pruebas que se van a realizar ante una sospecha de bronquitis crónica, vamos a realizar las pruebas de función pulmonar, que estas nos van a ayudar a evaluar a los pulmones, ¿no?, si están funcionando bien, a medir la capacidad de los pulmones y qué es lo que también pueden pasar pasa el oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y, bueno, ¿no?, y las células de la sangre que van a necesitar este oxígeno para crecer y poder mantenerse, ¿no? Y para ello, el tipo más común en pruebas funcionales va a ser la espirometría. Y esta nos va a ayudar a medir el aire, ¿no?, de los pulmones y la rapidez con la que puede hacerlo, ¿no? Para ello, se va a medir el primer segundo de la expiración forzada y todo el aire que se pueda expulsar en el primer segundo se le va a solicitar al paciente, ¿no? Y que eche todo el aire que tiene retenido en los pulmones, lo cual esto se va a llamar la velocidad de expiración forzada de tipo 1, ¿no?, en el tiempo 1. Y estos se van a encontrar reducido, disminuido en los pacientes, y también vamos a ver, ¿no?, que la relación de la velocidad de la expiración forzada tipo 1 con la capacidad vital, vital forzada van a estar por reducido, ¿no? También vamos a identificar que la capacidad residual funcional va a estar aumentada, al igual que la ventilación voluntaria máxima disminuida.
Y bueno, ¿no? Y también nosotros nos vamos a apoyar mediante estas pruebas de imagen, porque las pruebas de imagen nos van a, como es la radiografía simple de tórax, nos va a ayudar para poder descartar la presencia de otras enfermedades, pero también lo que vamos a encontrar en la radiografía de tórax es la sobredistensión, la hiperplasia de glándulas mucosas, el aumento de las líneas pulmonares con refuerzo de la trama, y vamos a ver este índice de Rey aumentado, como son también las líneas paralelas o ligeramente descendidas por fuera de los límites de los cilios, ¿no? También bueno, vamos a tener lo que es la tomografía axial computarizada, que esta nos va a ayudar más que nada para poder, o lo que vamos a encontrar en este paciente de bronquitis crónica, van a ser estos pulmones hiperclaros, con bronquios en las paredes levemente engrosados, y más que nada va a haber una pérdida de su normal afiliamiento, ¿no? Y lo cual esto se deduce que vamos a encontrar un paciente con estos bronquios dilatados, con paredes engrosadas, con un contenido endoluminal por secreciones, ¿no? Como podemos ver acá, identificar acá. Y bueno, ¿no? Esto sería todo por parte del diagnóstico, doctora. Gracias, Margarita, ¿no? Sí, doctor. Y ahora continúa González Grimaldo Paola. Sí, doctora, voy a proyectar mis diapositivas. El tema va a ser tratamiento y pronóstico. Sí, doctora, yo voy a tocar tratamiento y pronóstico. Mi nombre es Paola Valentina González Grimaldo. Y bueno, el objetivo general de este tratamiento se resume tanto en reducir los síntomas crónicos de la enfermedad, también disminuir la frecuencia y gravedad de las agudizaciones y sobre todo mejorar el pronóstico. Cuando hablamos de tratamiento, se ha demostrado de que el único que aumenta la supervivencia en estos pacientes es el abandono del hábito tabáquico y bueno, también la oxigenoterapia, ¿no? Cuando esta va a estar indicada. Si hablamos de tratamiento farmacológico, tenemos a los broncodilatadores que van a ser el pilar fundamental de este tratamiento y van a ser preferiblemente inhalados. Tenemos a los agonistas beta-2 adrenérgicos. Aquí existen fármacos de acción corta, es decir, de duración de 4 a 5 horas. Y acá tenemos al salbutamol, al fenoterol y a la terbutalina. También tenemos fármacos de acción larga, cuya duración es de 12 horas. Aquí está, os encontramos al salmeterol y al formoterol. Y de acción muy larga, cuya duración es de 24 horas. Y pues aquí encontramos al indacaterol. Esto se emplea por vía inhalada como norma general. Y aunque en crisis que se van a presentar de manera grave, puede emplearse por vía subcutánea o intravenosa. El efecto adverso que más se conoce aquí es el temblor, cuando el paciente pues ya se vuelve dependiente de esta droga o de esta dosis. La acción de los fármacos, ¿no? de acción corta, como el salbutamol, el fenoterol, la terbutalina,
son de elección cuando se tiene episodios de reagudización, mientras que los de acción larga son cuando se encuentra, ¿no?, el paciente con la enfermedad ya estable. En el caso de los anticolinérgicos, son considerados de acción corta el bromuro de ipratropio cada 4 a 6 horas y de acción larga el bromuro de aclidinio cada 12 horas, el bromuro de tiatropio y el glicopirronio cada 24 horas. Pues aquí el efecto que tiene es el efecto broncodilatador. Además también reduce la secreción bronquial. Estos fármacos son usados por vía inhalada o nebulizada, como es el caso del bromuro de ipratropio. El efecto secundario que se menciona en estos fármacos es la tos, también la midriasis, el glaucoma y la serostomía. Bueno, en el caso de los corticoides, tenemos a los corticoides inhalados. Aquí encontramos a la budesonida, a la beclometasona y a la fluticasona. Antes, pues, estos se empleaban extensamente en la fase estable del EPOC, ¿no? Sin embargo, pues, hay evidencia, ¿no?, una evidencia acumulada en donde la recomendación actualmente nos va a restringir al empleo de estos fármacos, ya que sus riesgos, entre los que destacan una mayor incidencia de neumonía, parecen ser mayores que sus beneficios, ¿no? Que es uno de sus beneficios de disminuir las exacerbaciones. Es por ello que han quedado relegados a una segunda línea de tratamiento. También tenemos los corticoides sistémicos. En general, pues, debe quedar restringido su manejo. Aquí el empleo de esteroides sistémicos en ciclos largos va a producir efectos secundarios sin haber demostrado mejoras en la supervivencia del paciente, ¿no?, ni la calidad de vida que se quiere. Es por ello que están contraindicados. En el caso de los macrólidos a dosis baja en ciclos prolongados, aquí hay cierta evidencia en el empleo de la citromicina en dosis bajas, ya sea diaria o semanales, de manera alterna, ¿no?, en ciclos prolongados, ¿no?, en varios meses, ya que esto podría disminuir la incidencia de exacerbaciones en EPOC muy graves, sin que aquí pues aparezca el aumento en cuanto a la resistencia comunitaria a macrólidos del neumococo. En el caso de la roflumilaz, este fármaco pues es un fármaco nuevo para el manejo del EPOC. Actúa como antiinflamatorio bronquial, no tiene efecto broncodilatador, pero mejora el volumen expiratorio forzado, ¿no?, en el primer segundo, por descenso del daño bronquial inflamatorio progresivo. Cuando el paciente se encuentra en la escala, en la estadificación del GOLD entre 3 o 4, pues este fármaco lo que ha hecho es demostrar que reduce las reagudizaciones, ¿no?, en comparación con los beta-2 agonistas de acción prolongada y también de los corticoides orales.
pero no hay estudio que realmente lo avale. Es por ello que su utilidad es realmente dudosa. Bueno, y un dato importante es que los efectos secundarios de estos fármacos son la cefalea, también pues puede causar dolor abdominal, diarrea, náuseas, hiporexia. Al ya no hablar de tratamiento farmacológico, al paciente pues entra, ¿no?, en rehabilitación. Pues aquí se sugiere de que se evite el sedentarismo y también realizar ejercicios físicos de manera regulable, ya que esto se le recomienda a pacientes con EPOC. Y según pues las guías que se tiene para el manejo de EPOC, la rehabilitación de los pulmones en estos pacientes va a mejorar pues la disnea, también la calidad de vida y la capacidad de ejercicio. También pues disminuye la utilización de los servicios sanitarios y el ingreso a los hospitales. En el caso de la oxigenoterapia, como ya mencioné, pues aquí incrementa la supervivencia de estos pacientes con EPOC, ¿no?, en los que van a estar indicadas la oxigenoterapia. Y se emplea un mínimo de 16 horas diarias, incluidas pues las nocturnas. En algunos pacientes con insuficiencia respiratoria, está indicada la ventilación mecánica no invasiva. Durante también, pues, se tocarán aquí sus horas de sueño, ¿no?, ya que aquí podría disminuir el número de exacerbaciones. En las reagudizaciones, pues, las infecciones respiratorias aquí van a ser la causa más frecuente de la reagudización en los pacientes con EPOC. No, pues hoy en día pues se admite que la principal causa van a ser las bacterias, tanto en el ámbito hospitalario como también en la atención primaria. El antibiótico aquí de elección ante un paciente que se encuentra con reagudización infecciosa es la amoxicilina clavulánico. Bien, en el caso del pronóstico, como principal recomendación, aquí sería que el paciente pues abandone el consumo del tabaco. La nueva clasificación, como vemos aquí del GOL en el 2017, propone la evaluación combinada de la EPOC. Por un lado, pues tenemos la gravedad de la limitación del flujo aéreo, de acuerdo al grado de disminución del volumen expiratorio forzado, ¿no?, en la espirometría. Pues aquí el grado de espirometría se va a evaluar con el GOLD, en donde tenemos un GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4, en donde su porcentaje referencial en el GOLD 1 será mayor de 80, el GOLD 2 entre 50 y 79, el GOLD 3 entre 30 y 49 y el GOLD 4 menor a 30. Ya sea según el grado de obstrucción que va a estar pasando, ¿no?, el paciente, en donde pues se va a colocar obstrucción leve, obstrucción moderada, grave y muy grave, respectivamente, no sé, por otro lado, también tenemos la clasificación de sus síntomas, ¿no?, según la clasificación de la disnea, según su MRC. Sabemos que la disnea tiene una escala, ¿no?, que va desde el 0 hasta el 4. En la escala, pues, 0, aquí pues la disnea se produce solo con un gran esfuerzo físico. Pero en la escala 1
la disnea va a andar deprisa, se podría decir. En la disnea, en la escala 2, pues aquí pues el paciente va a estar imposibilitado de mantener el paso de otra persona, ¿no? Caminando en el mismo tiempo. En la disnea en escala 3, pues el paciente pues al andar solo 100 metros ya se está cansando, ya se está agotando. Y en la escala 4, pues la disnea ya impide al paciente pues vestirse, hacer su vida normal, se podría decir. También nos habla del historial de exacerbaciones, en donde cuando hay mayor a 2 o mayor a 1 de exacerbaciones, pues requiere hospitalización. Y cuando se sitúa entre 0 a 1, no requiere hospitalización. Aquí un poquito más del tratamiento según la clasificación del GOL 2017. Pues aquí, como ya mencioné, la disnea se va a evaluar según la clasificación del MRC o también según la clasificación del CAT, ¿no? La clasificación del CAT pues va a evaluar 8 preguntas, en el cual pues va a estar valoradas entre 0 a 5 puntos, en donde la puntuación mínima es 0 y la máxima es 40, ¿no? En donde sabemos de que cuando hay mayor puntuación, hay mayor impacto en EPOC. Es decir, cuando el CAT está menor a 10, pues van a haber pocos síntomas. Y cuando el CAT está mayor a 10 o igual, pues son ya, ¿no? Sintomáticos, presentan mayores síntomas. Aquí pues, al hablar también de exacerbaciones, va a evaluar también la función del número de episodios, ¿no?, que ocurre en los últimos meses. Aquí se considera bajo riesgo exacerbador si como mínimo pues ocurre solo un episodio, y esto pues no va a conllevar a hospitalización. Si hay mayor a 2 episodios, aquí se considera de alto riesgo exacerbador, y en donde pues llevarían tratamientos, ¿no?, tanto con los beta-agonistas de acción corta, los SAMA, que son los anticolinérgicos de acción corta, o en el último grado, en el grado C y en el grado D, se estaría utilizando los anticolinérgicos de acción larga o los corticoides inhalados. También pues los beta-agonistas de acción larga, o también estarían utilizando el nuevo fármaco que mencioné, que es el roflumilast, o también la citromicina, ¿no? La citromicina, pues, esta es empleada en dosis baja. Y esa sería mi exposición, doctora. Gracias. Un momentito, vamos a revisar. Pon tus diapositivas, Paola. Sí, doctora. Regresemos al tratamiento. Ya, en este punto se mencionó que se utilizan los broncodilatadores y los corticoides, pero que actualmente han pasado a ser de segunda línea, ¿no? ¿O entendí mal? Sí, doctora, ese tratamiento va a ser llevado como segunda línea.
¿Y cuál sería el tratamiento de elección o de primera línea? Los broncodilatadores, doctora. Pero si tenemos en el primer punto broncodilatadores de acción corta y de acción prolongada, ¿no? Sí. En el primer punto tenemos los broncodilatadores de acción corta o beta-2 adrenérgicos, los SABA, o los beta-2 adrenérgicos LABA, ¿no? Para que quede claro, la pregunta es, ¿cuáles son los medicamentos que han pasado a ser de segunda línea en bronquitis crónica o en EPOC? Doctora, los corticoides. Uh-huh. Pero está bien, tú explicaste bien, broncodilatadores y corticoides son los medicamentos que se utilizan en bronquitis crónica, pero que actualmente, por sus efectos adversos o por qué, ya no son de elección, ¿o no? Sí, A ver, doctora, más que recapitula, todo, ¿qué fue lo que dijiste? A ver, sí, ahí nos ordenamos. ya que por sus riesgos se dejaron de ser utilizados, de ser empleados, Uh-huh. pues aquí va a destacar mucho la incidencia de neumonía y también porque parece ser que sus beneficios disminuyen, ¿no? Esto nos beneficia mucho en la disminución de las exacerbaciones. Y si estos medicamentos, que son los que se usan en la práctica diaria, ya no se utilizan o han dejado de utilizarse por sus efectos adversos o por repercusiones negativas que puedan tener, tendríamos que establecer o dejar claro cuál es el medicamento de elección o cuál es el tratamiento en los casos de bronquitis crónica. Si estos medicamentos han pasado a ser de segunda línea, ¿qué le administramos al paciente? ¿Qué hacemos con el paciente? Tenemos que utilizar una terapia sustitutoria, ¿no? Si no utilizamos broncodilatadores o corticosteroides. A ver qué dice Lisbeth Emel. ¿Qué opinión tiene respecto al tratamiento? Lisbeth Jauregui, ¿está? Buen día, Lisbeth Jauregui. No responde. A ver acá. Kayumu. Keili Pilar. Kayumu tampoco está en la clase. A ver. Hilario Flores. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué opinión merece el tratamiento en EPOC? Porque la clase es de todos, ¿no? Todos deben venir sabiéndolo. Se pone un grupo, pero todos dominan la clase. Tu Sí, doctora. compañera se refirió a broncodilatadores y corticoides en cuanto a tratamiento de EPOC. ¿Estás de acuerdo con ella? Bueno, yo, la verdad, por lo que había leído,
tenía entendido que los que más se usaban eran justamente los broncodilatadores, ¿no? LAVA, los de los agonistas adrenérgicos. Y claro, o sea, los corticoides que ya no, que eran de segunda línea, pero que ya no se usan normalmente en la actualidad porque pues tiene más contraindicaciones que beneficios, ¿no? ¿Qué usaríamos en un paciente con EPOC, paciente varón de 44 años, con tos crónica, como se define, por más de 3 semanas consecutivas en 2 años consecutivos? ¿Qué le daríamos? Viene un paciente a la consulta externa, fumador, antecedente de fumador crónico. Entonces, hago la anamnesis, la historia clínica, he establecido el síndrome, la presunción diagnóstica, mi plan de trabajo y luego el tratamiento, ¿no? ¿Qué le administramos? Puede ser, doctora, un broncodilatador de acción ya prolongada. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio de utilizar broncodilatador de acción corta o de acción prolongada? ¿Cuándo utilizamos un SABA? ¿Cuándo utilizamos un LABA? ¿O no los utilizamos teniendo en cuenta que ahora han pasado, según la exposición de Paola, a ser medicamentos de segunda línea? Entonces, si estos medicamentos han pasado a un segundo plano, tenemos que tener algo a la mano, algo de inmediato o algo número 1 en cuanto a tratamiento de EPOC, de bronquitis crónica en este caso, ¿no? En el tratamiento de EPOC, a pesar de los efectos colaterales o efectos adversos que vamos a observar con los broncodilatadores SABA, LAMA o los corticoides, inhalados sobre todo, no disponemos de otro arsenal terapéutico en cuanto a medicamentos, ¿no? Entonces, si es necesario, tenemos que hacer uso de ellos. Y aunque también han aparecido nuevos medicamentos, por ejemplo, como aquí lo menciona, el roflumilast, que no tiene efecto broncodilatador, pero va a mejorar el VEPS-1, que es el volumen expiratorio forzado al segundo, por un descenso de la inflamación bronquial, ¿no? Son medicamentos cuya evidencia no está muy bien demostrada, pero que ya se están utilizando también en la práctica. En cuanto al tratamiento de EPOC, hay medidas generales, hay medidas terapéuticas. Las terapéuticas ya las hemos mencionado, las generales, sobre todo lo principal, lo fundamental es evitar el tabaco, ¿no? Ya que la causa número 1 de EPOC viene a ser el tabaquismo. Avanza tus diapositivas, por favor, Paola. Aquí tienen muy bien especificado medidas generales, entre ellas disminución o cesar de fumar. La rehabilitación también se encuentra dentro del tratamiento de EPOC, que consiste en que la toilette respiratoria, el drenaje postural, la palmoterapia, todo ello está incluido en la rehabilitación. Incluso también se describe tratamiento psicológico para los pacientes, para él y su familia en cuanto a dejar el hábito del tabaco, oxigenoterapia en aquellos que requieran, y las reagudizaciones que se van a dar sobre todo por una infección bronquial interrecurrente. La siguiente. Aquí es otro cuadrito muy interesante, muy importante en cuanto a pronóstico y de acuerdo a la clasificación del GOLD del 2017. Todo ello va a girar en función del examen espirométrico, teniendo en cuenta el volumen expiratorio forzado al minuto o la relación
de volumen expiratorio forzado al minuto sobre la capacidad vital forzada que ustedes lo tienen acá en este cuadrito, lo que algunos autores denominan el índice de TIFE no. Entonces, de acuerdo al GOL o al BEPS-1, el GOL 1 es mayor de 80, el BEPS-1, el GOL 2 entre 50 y 79, el 3 30 a 49, y un GOL 4 o un estadio 4 es un BEPS-1 menor de 30, ¿no? Y de acuerdo a las observaciones, el paciente va a ser manejado ambulatoriamente o requiere hospitalización. Vayamos a analizar el siguiente cuadrito, Paola. Este del tratamiento según la clasificación del GOL 17, ¿no? Tenemos los grados de la A D, las exacerbaciones de bajo riesgo exacerbador y de alto riesgo exacerbador. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia en cuanto a sintomatología en pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo exacerbador? A ver qué dice el alumno Jara Santiesteban. ¿Cuándo consideramos un grado A y cuándo consideramos un grado D? Jara. Jara. Marcelo. No está. A ver, López Vargas, María Judith. López, María Judith. Doctora, buenos días. Buenos días. A ver, sobre la pregunta. Estableciendo diferencias. ¿Sí? Sí. Dígame, doctora, sobre la pregunta. No la he escuchado muy bien por el sonidito que hay de la computadora. Sobre las diferencias en cuanto a los grados de severidad, es decir, tenemos en este cuadro grado A a grado D. ¿Cuándo consideramos un grado A? ¿Cuándo un grado D? Y de acuerdo a ello nos dice bajo riesgo exacerbador y alto riesgo exacerbador. Y de acuerdo a ello administramos el tratamiento, ¿no? SABA o SAMA, LAMA o por LAVA, y o LAVA. Bueno, respecto al grado A y al grado D que mencionó, tendría que ser teniendo en cuenta las exacerbaciones. Como se puede observar en el cuadro, en un grado A hay bajo riesgo de exacerbador y un grado D hay un más alto riesgo. Y la diferencia en sintomatología, ahí en el cuadrito, ¿cómo se catalogaría? Bueno, en un grado A y B, por ejemplo, vamos a tener bueno, con referencia al cuadro, un grado, grado A vamos a tener escasos MRC y un grado C y D vamos a tener, va a ser más frecuentes. ¿Qué es un MRC? ¿Qué frecuente o escaso? ¿A qué se refiere? A la escala de Disney. A la escala de Disney. Y si observamos en este cuadro, dice bajo riesgo exacerbador, síntomas, escaso MRC 0,1, un CAT menor de 10. Y en el alto riesgo exacerbador, si ustedes dan lectura al cuadro, dice lo mismo, escaso MRC de 0 a 1 y un CAT menor o igual a 10.
¿Dice lo mismo o no? En cuanto a los síntomas. Sí, doctora, dice lo mismo. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre un grado leve a un grado severo, por decirlo así, ¿no? Entre un grado A y un grado D? Doctora, disculpe, ¿no dependería del volumen de esfuerzo, del volumen forzado expiratorio en el primer segundo? ¿En qué caso? En los 4 casos, ¿no? Hay un gol, bueno, menos lo que yo digo. Cuando es gol 1 está en menos 80%, pero siempre y cuando, o sea, después del broncodilatador. Y en ambos casos son iguales, ¿no? Del grado A al grado D, menos de 80, de 50 a 79, de 30 a 49 y menor de 30 para los grados. En el grado A estamos en 80, ¿no? En el BS1. Claro, en 80 el grado A menos de 80, pero o sea, mayor igual 80, ¿no? O sea, en esa escala. En la escala, en el grado B sería de 50 a 79. Del grado C de 30 a 49 y en el grado D menos de 30, después del broncodilatador. Esa relación. Postbroncodilatación. ¿Te refieres a eso? ¿Postbroncodilatación? Sí, Bueno, la severidad establecida, como se había dicho, en función de los valores espirométricos, siendo el fundamental el volumen expiratorio forzado al segundo. En este caso, en el grado A es 80, menor de 80, y en el grado D está, ¿en cuánto? 50 a en el, 79, ¿no? sí, en el grado B. Ajá. Claro. Pues todo ello gira en función, recuerden ustedes, de la espirometría. ¿Ya? El gol que se establece es de acuerdo a la espirometría, de ahí que el examen de elección para definir o diagnosticar un EPOC, sea bronquitis crónica o enfisema, va a ser la espirometría, que nos va a dar una marcada diferencia con asma. ¿Cuál sería la diferencia entre asma y EPOC? A ver, algunos de los expositores. De Doctora, acuerdo a los valores espirométricos. Sí. ¿Quién habla? Catherine. iba a hacer el comentario de que, bueno, el asma es reversible, ¿no? Uh-huh. Y el EPOC. No es, o sea, puede mejorar, pero no es que te vayas a curar, ¿no? Puede mejorar tu capacidad con el tratamiento, pero el asma regresa así. Post broncodilatación se Claro. normaliza. En el asma, el test de reversibilidad es totalmente reversible, mientras que el EPOC no revierte totalmente. Entonces esa es la principal diferencia entre asma y EPOC espirométricamente. Van a haber lugares en que ustedes no cuenten con un espirómetro, entonces no van a poder evidenciar realmente, ¿no? Por qué es un asma y por qué es un EPOC. Pero si cuentan con todos los medios, entre ellos la espirometría, la principal diferencia la va a marcar el test de reversibilidad o el test de postbroncodilatación. En el asma es totalmente reversible, mientras que en EPOC no, parcialmente reversible. Hay limitación al flujo aéreo. La siguiente, Paola, o terminamos acá con las diapositivas. Aquí termina, doctora. Ya, gracias por tu participación. ¿Sigue un último Gracias, compañero de doctora. ustedes o no? A ver, bueno, ahora empezamos. Esta es la parte de bronquitis crónica. Nos toca ver lo que es enfisema pulmonar y va a exponer el alumno González Peralta Carlos, ¿no? ¿Se encuentra Carlos González?
Mi compañero está en la reunión, doctora. ¿En qué reunión? En esta reunión, sí. Ya le toca presentar su tema. ¿Aló? ¿O no? ¿Sí? Sí, escucho. ¿Escucha? ¿Sí? Ya. Entonces, doctora, el compañero Jason me va a apoyar con la proyección de mis diapositivas. Un momentito, por favor. Bien. Jason, un segundo, ¿puedes proyectar las diapositivas? Bien, ponlo en modo presentación, por favor, Jason. No, ¿lo puedes poner en modo presentación? Creo que no se puede, ¿no? Ya, voy a comenzar, doctora. Creo que no se puede poner en modo presentación la diapositiva. Bien, Bien. empieza. Ya, bien. Entonces, el tema que se me ha asignado para el día de hoy es hablar sobre la fisiopatología del enfisema. Siguiente diapositiva, Jason. Entonces, siguiente ya. Para nosotros hablar de la fisiopatología del enfisema, vamos a ubicarnos, en todo caso, un poco en el lugar donde se va a llevar a cabo todos estos principios fisiopatológicos. Entonces nos ubicamos en la parte final de toda la raíz alveolar. Nos ubicamos primero e identificamos el bronquio terminal, el bronquio respiratorio, como se puede observar en la imagen, y los sacos alveolares o los alveolos, que finalmente va a ser la parte donde se va a realizar el intercambio gaseoso, la hematosis. Ahora, ¿a qué llamamos acino? Acino llamamos a la porción que comprende el bronquio respiratorio y el saco alveolar. Esta a su vez va a formar lo que corresponde a un lobulillo alveolar. Este lobulillo alveolar va a tener la característica de tener de 3 a 5 bronquiolos terminales y que va a formar un lobulillo. Entonces, un principio general, una medida general anatómicamente para identificar los enfisemas. Siguiente, por favor, Jason. Jason, siguiente. Buenos días. ¿Ya pasaba la diapositiva? ¿No se nota? Yo veo solamente la de acino pulmonar, la de la imagen. A ver, No ha pasado. Voy a volver a proyectar entonces. Un momentito, por favor. Disculpen. ¿Se ve la siguiente diapositiva? Disculpen. Sí, sí se ve. Ahora, ¿se ve proyectado? ¿Sí? Ok. Carlos, puedes continuar. Carlos, ¿la ves? Yo sí la veo. No sé si Sí, doctora. Ahora sí lo veo perfectamente.
Ya. Carlos Bien, Luis. entonces, habiendo tenido una pequeña perspección anatómicamente, vamos a definir a qué es un enfisema. El enfisema, entonces, va a ser el aumento de tamaño permanente de los espacios aéreos distales que va a corresponder básicamente a los bronquios terminales y también a los lobulillos. El enfisema, recordemos que va a ser el componente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica junto con la bronquitis crónica. Va a tener tipos de enfisemas, entre los cuales los más destacados o más importantes de relevancia van a ser el enfisema centroacilar. Este enfisema pues se ve afectado en la parte central de los acinos y se encuentra básicamente en los lóbulos superiores, en los segmentos apicales, y se presenta pues característico en pacientes que consumen mucho el cigarrillo. Tenemos el enfisema panacinar, que se va a ver afectado desde el nivel del bronquiolo respiratorio hasta los alvéolos. Este tipo de enfisema es el que se va a asociar más a la alfa-1 antitripsina. Eso lo voy a explicar en un momentito. El enfisema acinar distal y el enfisema irregular, pues van a tener también ciertas características. En el distal se va a ver afectado, pues su nombre mismo lo dice, la parte distal del acino. Y bueno, va a ser subyacente a muchos casos generalmente de problemas de neumotórax. Y el enfisema irregular se va a asociar a cicatrizaciones o cicatrizaciones aberrantes y que se presenta en focos pequeños y va a carecer de significación clínica. Entonces, nótese que para la clasificación o la ubicación de los enfisemas era importante conocer la ubicación, el lugar, porque de acuerdo a eso lo vamos a clasificar. Siguiente, por favor, Jason. Jason, siguiente. Ya le he pasado. ¿No se nota? Otra vez. Ahí se nota. Ya, perfecto, gracias, Jason. Ya, entonces entramos a hablar ahora sí de fisiopatológicamente cómo es que se va a producir este enfisema. Entonces, para hablar del desarrollo de la enfermedad, nos ubicamos en que va a haber mediadores de la inflamación y leucocitos que van a desencadenar a la vez un desequilibrio en la proteasa, antiproteasa, y sobre todo el estrés oxidativo que viene acompañado de la infección. Cuando hablamos de los mediadores de la inflamación, vamos a tener en cuenta que van a ser los factores externos, como factores de tabaquismo, el humo de los carros en ciudades muy contaminadas, en ciudades donde haya mucha industria, y también vamos a adicionarle a esto ciertos factores genéticos. Entonces, sabemos que cuando tenemos un estímulo externo, se va a desencadenar toda una cascada de la inflamación, donde se van a liberar leucotrienos, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, entre otros. Estos mediadores van a llamar a la producción de células inflamatorias, los cuales van a producir la inflamación. Estos mediadores, pues, van a ser los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos e incluso plaquetas. Hasta ese momento, en este primer momento de la inflamación, ocurre una lucha extrema entre el organismo y, bueno, lo que está sucediendo ante la inflamación. Entonces, ocurre lo que también Gustavo nos comentó, era la teoría del desequilibrio de la proteasa antiproteasa, que en realidad en todo el proceso de la fisiopatología del enfisema va a ser lo más importante. Entonces, recordemos la proteasa
va a ser, una enzima que va a degradar el tejido conjuntivo. Pero así como tenemos una proteasa, o sea, hay proteasa, tiene que haber algo que controle esa desintegración, por así decirlo, del tejido conjuntivo. Para eso existe la antiproteasa, que va a inhibir la proteasa, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, también vamos a debernos, habíamos mencionado que nos basábamos no solamente en factores externos, que también habían factores genéticos que entraban a tallar acá. Es así que entra a tallar el factor alfa 1 antitripsina, que se relaciona, o según la literatura nos menciona, que va a estar ligada al cromosoma número 14. Entonces, tenemos la alfa 1 antitripsina, y lo que va a hacer es, va a generar o va a sintetizar lo que corresponde a la elastasa, que es la elastasa lo que va a consumir también las fibras elásticas. Entonces, al consumir las fibras elásticas, ya las fibras conservan su tonalidad y ya no se fibrosa. Entonces, tenemos los factores de desequilibrio proteasa-antiproteasa, pero también tenemos al factor que corresponde al estrés oxidativo. Hablábamos de los factores externos, del humo del cigarrillo, de las ciudades contaminadas, que van a producir ciertos oxidantes a nivel en el organismo, que van a ser tóxicos, que van a inhibir el gen NRF2, el cual, ¿qué va a hacer? El gen NRF2 va a codificar el factor de la transcripción, y a su vez va a actuar como un sensor, como está en la imagen, no tengo el puntero, van a disculpar. Entonces van a actuar como sensor. ¿Para qué? Para que se generen antioxidantes y se elimine de alguna manera, y trate de compensar esta injuria, estos estímulos que son dañinos. Pero, por otra parte, vamos a tener los oxidantes intracelulares que van a activar al gen NRF2, y al activar el gen NRF2, lo que va a producir es que se va a sintetizar, o lo que va a producir es que el alfa 1 antitripsina pues comience a sintetizarse en mayor cantidad, y de esa manera pueda llegar pues a un estado de, si bien se puede decir, a una normalidad. La infección bien está relacionada con los mediadores pues de la inflamación y de los leucocitos, pero la teoría más aceptada, o la parte más importante, son el desequilibrio de la proteasa antiproteasa y el estrés oxidativo. Siguiente, Jason. No lo veo, Jason. Carlos, ¿lo ves? Ya, ahora sí lo veo, Jason, gracias. Ahora, entonces, bueno, solamente para acotar un poco más a lo que habíamos hablado de la diapositiva anterior, toda esa fisiopatología lo que va a desencadenar va a ser un daño a nivel de las paredes alveolares. Entonces va a romper o sea, va a dañar la pared alveolar, de tal manera que esta pared alveolar va a incrementar, o ya no va a tener esas separaciones. Semiológicamente, el enfisema, en la inspección podemos encontrar taquipnia, una respiración profunda. El paciente va a tener los labios fruncidos porque va a hacer el esfuerzo de que ingrese el aire. El paciente va a tener un tórax agrandado, o también lo que he estado revisando es que puede o no tener un tórax agrandado, dependiendo del grado o del tiempo que haya pasado. También va a haber pérdida de peso a nivel en la palpación. Puede incluso no notarse el signo de la punta, o sea, notarse el latido de la punta.
Las vibraciones vocales se van a encontrar disminuidas, el borde hepático va a estar desplazado pues hacia abajo, ¿no? Porque obviamente el pulmón ha incrementado, pues como si fuese un globo que se haya insuflado y entonces haya hecho la presión o haya bajado de tal manera que el hígado pues ha descendido. Respecto a la percusión, va a haber una hipersonoridad global y también una reducción en la matidez cardíaca. En la auscultación, que es, ¿qué pasó, Jason? Ya. En la auscultación, el murmullo vesicular y las vibraciones vocales se van a encontrar disminuidos, sobre todo en la expiración, bueno, en la expiración prolongada, que va a ser una expiración prolongada que va a ser ocasional. Los ruidos adventicios se va a presentar solamente en ocasiones y una de los signos característicos del enfisema, igual que también se puede presentar en la EPOC, también es las sibilancias expiratorias, pero en este caso va a ser expiratorias. Siguiente, Jason. Ahora, solamente quiero hacer un pequeño cuadro respecto a la comparación entre bronquitis y el enfisema, para más o menos ya que nos quede un poco más claro. Características principales de ambas enfermedades. Por ejemplo, con respecto a la tos, en la bronquitis crónica va a ser frecuente, pero en el enfisema no se va a presentar la tos siempre y cuando el paciente haya hecho o haya caminado o haya hecho un esfuerzo pues, físico y se activa la tos, y es una tos bastante crónica. El esputo va a ser copioso en la bronquitis crónica, pero en el enfisema pues va a ser escaso. Con respecto al hematocrito, en la bronquitis va a estar elevado, pero en el enfisema va a ser valores normales. La presión arterial de CO2 va a estar elevada por mayor de 40 y por lo general en el enfisema va a estar disminuido de 40, porque no va a haber pues un problema a nivel oxigenatorio. Respecto a la radiografía de tórax, va a haber un incremento de las marcas pulmonares en las bronquitis crónicas y en el enfisema se va a poder observar una hiperinflación. La elasticidad va a ser normal y en el enfisema va a estar disminuida. La resistencia de las vías aéreas van a estar incrementadas y en el enfisema va a ser normal o ligeramente aumentada. Un momentito. Bien, y para culminar, si tendríamos que hablar del core pulmonar, en la bronquitis crónica se va a presentar mucho más temprano que en el enfisema, pues va a tener que pasar un cierto tiempo para que se pueda presentar este core pulmonar. Siguiente, Jason. Bien, doctora, eso sería con respecto a mi participación. Gracias. Bien, gracias. El siguiente compañero es Gurronero Ramírez, ¿no? Él nos va a hablar del diagnóstico. Sí, doctora, buenos días. ¿Me puede escuchar? Sí. Perfecto. Sí se escucha, claro. Ya, Continúa. doctora. Ok. Buenos días, compañeros. Doctora, buenos días. Entonces, yo continuando con la exposición, voy a hablar acerca del diagnóstico de lo que es el enfisema, que sabemos que es una de las manifestaciones que podrían darse en lo que es los cuadros de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, a diferencia de lo que es la bronquitis crónica que mencionaron mis compañeros en las exposiciones anteriores, que obviamente también lo que es la clínica va a ser importante para poder hacer un diagnóstico, nos va a ayudar mucho la clínica.
ya que, bueno, para poder dar un diagnóstico solamente se necesitaría lo que es el cuadro clínico, ¿no? De tos por 3 meses consecutivas, entonces con expectoración, ¿no? En 2 años como mínimo. En cambio, en esta parte de lo que es el enfisema, tenemos que realizar también las pruebas espirométricas y ver los valores y a su vez categorizarlos, ¿no? Entonces, va a ser una condición fundamental para nosotros poder hacer o dar un diagnóstico certero, es realizar una espirometría con una prueba broncodilatadora y en este caso, la relación entre el volumen respiratorio forzado en el primer segundo con la capacidad vital forzada tiene que ser menor a 0,7 o menor a 70. De esta forma, nosotros vamos a poder decir de que el paciente está en, bueno, atravesando por un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también, obviamente, en un enfisema, ¿no? Esto se va a realizar obviamente tras administrar broncodilatadores de corta duración y tenemos que esperar que, o ver si es que tiene resultados positivos, ¿no? Como se había mencionado. Es ideal nosotros poder reconfirmar este diagnóstico, ya que hay diagnósticos diferenciales que podrían darnos, si es que el paciente estuviera sufriendo alguno de estos problemas, este valor también, ¿no? De menor a 70 como por ejemplo puede ser en un asma, en una TBC, en una bronquiolitis, ¿no? En estas enfermedades que estoy presentando. Entonces, luego de nosotros hacer esta prueba espirométrica, que va a ser la prueba fundamental, nosotros también podemos pedir un hemograma, el cual en estos pacientes, ¿no? Con enfisema sabemos que se les conocen como los sopladores rosados, ¿no? Por su semiología, ¿no? Por la clínica que podemos apreciar en el paciente que son pacientes mucho más delgados, por justamente este aumento del gasto energético al momento de hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Vemos de que tienen los labios fruncidos, todo eso que mencionó mi compañero, vamos a poder ver que por qué o explicar el porqué de estos pacientes, ¿no? Para ver o valorar una anemia, valorar una policitemia. También tenemos que hacer el recuento de la alfa-1 antitripsina, que es una proteína que, como dice aquí, si el paciente, que generalmente en la clínica tiene que ser mayor de 60 años, ¿no? Fumador, etcétera. Si este paciente es menor de 45 años y este paciente no tiene un antecedente de tabaquismo o una exposición ambiental a cocinar con leña, etcétera, entonces se tiene que hacer esta medición de la alfa-1 antitripsina. Y también cuando hay casos de enfisema ubicados en las bases pulmonares. La gasometría arterial también va a estar indicada, pero solamente ante sospechas de una hipercapnia o cuando hay una exacerbación o una insuficiencia respiratoria. Y la radiografía de tórax nos va a servir a nosotros como el diagnóstico por imágenes que nosotros podemos pedir con más facilidad, ¿no? Y nos va a servir de mucha ayuda para poder nosotros valorar algún diagnóstico alternativo, ¿no? Que nos pueda mostrar esta imagen. Entonces, nosotros podemos apreciar aquí en la radiografía de tórax en un paciente con enfisema, básicamente que los pulmones están hiperinsuflados, ¿no? Hay una hiperinsuflación pulmonar, el diafragma se encuentra descendido y también aplanado, ya el aplanamiento diafragmático, podemos ver que las costillas se van a horizontalizar también en muchos de los casos y el corazón se ve también mucho más pequeño, ¿no? Se le conoce como el signo del corazón en gota de agua. Entonces, esto se va a poder apreciar en aquellos pacientes con enfisema que rutinariamente, ya que esto es un problema crónico, podría hacerse una placa y podríamos apreciar y diagnosticarlo, ¿no? Podríamos decir o tener una sospecha mediante estos signos radiológicos. Pero en muchos de los casos los pacientes vienen con exacerbaciones. Entonces, cuando hay una exacerbación, también apreciamos estos signos radiológicos que mencioné, pero en este caso tiene también un compromiso consolidativo, ¿no? En la base del pulmón izquierdo, como pueden apreciar. Y estos compromisos consolidativos, o en este específicamente, vemos de que, bueno, aquí no hay el signo de la silueta, ¿no? De la silueta cardíaca, por lo tanto, podríamos decir de que tiene un compromiso en el lóbulo posterior. Y en esta radiografía lateral podemos apreciar de que efectivamente, ¿no?
el proceso consolidativo se puede apreciar en la parte posterior. Entonces, pueden venir asociados a otros problemas pulmonares, los enfisemas. Entonces, todo esto que menciono, ya que es básicamente la espirometría, la prueba, el gol estándar, por así decirlo, para diagnosticar, tenemos que manejarlo para hacer un abordaje y determinar, por así decirlo, distintos componentes para hacer algo mucho más integral. Ver la severidad de la obstrucción, ver la severidad de los síntomas y ver si existe o no un riesgo de hospitalización en estos pacientes. Para esto, nosotros contamos con estas tablas, estas categorías. Esta es la categoría Gold, en la cual se ve o se mide lo que es la severidad de la obstrucción, ¿ya? Esta escala Gold básicamente va a realizar esta valoración con lo que es el BEF sub 1, ¿no? El volumen de expiración forzada en el primer segundo. Y yo les había mencionado que la relación entre el BEF y la capacidad vital forzada tiene que ser a menor de 70, pero los valores del BEF solo nos va a nosotros poder inclinar dentro de estas categorías, ¿no? Si es un BEF sub 1 mayor o igual a un 80% del valor estándar, estamos hablando de un Gold 1, que es una EPOC leve, ¿no? Podremos categorizarla así. Si es entre 50 a 79, entre moderada, de 30 a 49 en grave y menos de 30 ya sería un valor muy grave. Esto es obviamente muy aparte a esa relación que les estaba mencionando. Esto solamente habla del BEF. Luego tenemos que ver la severidad de los síntomas. Para esto, la Medical Research Council, que bueno, nos habla de este pequeño cuadro en el cual se categorizan lo que es la disnea en grados, desde el grado 0 hasta el grado 4, en el cual el 0 es cuando se hace una disnea por un ejercicio intenso, ¿no? Las personas que no tienen ningún cuadro respiratorio. La disnea 1 es ya cuando el paciente ya se cansa, ¿no? Al caminar mucho más rápido por un terreno llano. La disnea 2 es cuando ya el paciente al caminar y aumentar la velocidad va a disminuir lo que es su capacidad con respecto a otra persona de su misma edad. El grado 3 cuando ya se cansa al caminar menos de 100 metros. Y la disnea 4 es cuando ya no puede realizar alguna actividad que cotidianamente podía realizar sin ningún problema, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder, con estos dos cuadros que les mostré, hacer una categoría para poder hacer un abordaje que se va a mencionar en el tratamiento. Entonces, esta es la evaluación combinada, en el cual hablamos de la evaluación de los síntomas y riesgos de exacerbaciones y la evaluación de la limitación del flujo aéreo. Entonces, vemos que la flecha del flujo aéreo nos dice de que luego de una prueba postbroncodilatadora tiene que ser esa relación menor a 70 o 0.7 y ahí se categoriza lo que es el GOLD. Pero en el cuadro que está aquí a la derecha, a la parte inferior, vemos de que dice A, B, C y D, ¿no? Que estaba explicando la doctora. Y esto tiene que ver con lo que son el compromiso de los síntomas, ¿ya? La severidad de los síntomas. En este caso vamos a nosotros hacer la escala de la disnea. El CAT es otra escala que no le he tocado porque no es tan usada. Más que todo utilizamos lo que es la Medical Research Council. Entonces, si el paciente se encuentra entre el grado de disnea de 0 o 1, vamos a categorizar en lo que es esos dos cuadrantes que están por arriba. No sé si pueden apreciar la flecha, pero aquí, supongamos, si tiene el MRC de 0 o de 1, vamos a categorizarlo como A o como con C. Y esto a su vez vamos a nosotros que ver los antecedentes de exacerbaciones. Entonces, si el paciente tiene, si tiene un ingreso hospitalario o no, perdón, si tiene ningún ingreso hospitalario o tiene uno sin una exacerbación sin ingreso hospitalario, vamos a poder categorizarlo en el A. En cambio, si tiene el MRC entre 0 y 1 y a su vez entre los antecedentes de exacerbaciones vemos de que el paciente tiene una exacerbación que derivó a un ingreso hospitalario o tiene más de 2 exacerbaciones que
no tuvieron ingreso hospitalario, vamos a categorizarlo en C. Y así sucesivamente, ¿no? Si tenemos una escala de la disnea mayor o igual a 2, ya vamos a poder categorizar en B o en D. Y esto nos sirve básicamente para poder nosotros hacer un abordaje farmacológico, que se va a poder resumir en esta tabla, donde les había mencionado, ¿no? Depende del MRC y del número de exacerbaciones, vamos a utilizar broncodilatadores, como en el grupo A, broncodilatadores de corta duración. En el grupo B ya vamos a utilizar los que son los antimuscarínicos o quizás los beta-agonistas para lo que son de larga duración para este tipo de cuadros. Luego vemos que en el grupo C se utilizan los que son los antimuscarínicos y en el grupo D se pueden utilizar también corticoides inhalados, ¿no? Para aquellos pacientes que tienen ya el cuadro mucho más asentado, pero esto ya se va a explicar en la parte de tratamiento. Bueno, básicamente esa es mi exposición, doctora. Doctora, buenos días. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve el link. Chicos, la doctora Latorre dice que se le fue el internet, que va a volver a ingresar. ¿Qué procede? Imposible. Uy, van a tener que exponer de nuevo. Tratamiento fue? ya pusieron, ¿ah? Ya pusieron Ya fue. tratamiento. El lunes continuamos. Nada, Acaparador. Goncha. El lunes es todo.